Bienvenidos a un episodio especial con José Burgos y Laura León. Nuestros fundadores debaten sobre la importancia estratégica de recursos humanos y cómo la tecnología ha transformado la gestión de talento a un enfoque proactivo en lugar de reactivo. Bienvenidos a una nueva Fresh Talk. Al final hay una realidad que creo que durante los últimos prácticamente 30-40 años hemos querido trabajar de una manera en la que dividíamos casi con un perímetro de seguridad la estrategia, la táctica y la operativa dentro de las organizaciones. Claro, esto hacía que parecía que había unas personas que pensaban y luego otras que ejecutaban. Y en medio de todo esto, recursos humanos tenía un papel, en el mayor de los casos y con suerte, de facilitador de la estrategia. Yo creo que muchos, cuando estabas en la universidad, ¿no?, y hablabas de recursos humanos, si tenías suerte, se hablaba de facilitar la estrategia del negocio a través de la gestión de personas. En un momento como el actual, donde nos estamos encontrando que la pirámide se ha invertido, donde realmente las competencias clave que tu organización necesita para ser realmente competitiva en un mercado tan dinámico las tienen personas que no tienen por qué estar en lugares de toma de decisión, sino que están en contacto con el cliente, en contacto con la infraestructura de tu propio negocio, esto cambia por completo. Y esas personas son las que tienen la información adecuada para construir y desarrollar estrategias que acaben impactando en el negocio de una forma que probablemente tiene muchísimo mayor impacto de que cualquier estrategia que se haya podido hacer en los últimos 20-30 años. Pero claro, evidentemente, cuando pensamos así y esta operativa tiene tanta información y es tan relevante, no tiene sentido pensar en que unos hagan estrategia, otros bajen esa estrategia a su área y finalmente otros la ejecuten, ¿no? Claro, en este nuevo modelo, recursos humanos tiene una oportunidad brutal, porque si el conocimiento lo tienen las personas, las competencias clave las tienen las personas, lo que quiere decir es que la persona se pone en el centro del negocio. Quizás, ¿cuál es el reto en ese sentido? Ser capaces de que recursos humanos entienda lo suficientemente bien el negocio para decir, oye, con estas personas y hacia dónde quiere ir el negocio, podemos hacer esto de esta manera o de esta otra, ¿no? Y esa es la grandísima oportunidad que yo veo, no sé, Laura, ¿tú qué opinas? Que ahora mismo tenemos en los especialistas de recursos humanos, gestión de personas, etcétera. Yo creo que has dicho algo clave, ¿no? Que es con estas personas y hacia dónde quiere ir el negocio. Esas dos cosas tienen que casar. Y aquí recursos humanos tiene que asegurar que somos capaces de cubrir esas necesidades, ¿no? Te pongo un ejemplo. El otro día hablábamos con un cliente que hace temas de construcción. Me parecía súper interesante cómo hacían todo el tema de análisis de riesgos a nivel de materiales, a nivel de costes, en función de cómo va a evolucionar, ¿no?, la determinada disponibilidad de un material, por ejemplo, y cómo eso impacta por completo pues al tipo de tecnología que puedes utilizar en esa obra en concreto o al tipo de recursos, por tanto al tipo de perfiles. Claro, si recursos humanos no juegan un papel igual, es decir, cuáles son los riesgos que puedo tener en función del negocio que voy a necesitar tener dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5, y no soy capaz de trazar un plan, ¿no?, el de construir el camino para que las personas evolucionen de la forma adecuada, tengan impacto en las áreas que tienen que tenerlo, ¿no? O sea, que la toma de decisión se reparta y que recursos humanos al final tiene que ser muchísimo más predictivo y, por tanto, actuar de forma proactiva. Y yo necesito avanzarme a eso para poder asegurar la subsistencia del negocio. Totalmente. Y aquí hay 3 temas que podemos darle profundidad. Uno es la figura del HR Business Partner en todo esto, que creo que es uno de los focos más importantes que vamos a encontrar en los próximos años. Un segundo tema es la proactividad de recursos humanos. Creo que se abre una nueva era. Y la tercera es el rol del liderazgo y cómo recursos humanos se relaciona con liderazgo. Si quieres, vamos a la primera, que es este rol de HR Business Partner. ¿Cómo estás viendo, Laura, que la figura está evolucionando? Además, tú la conoces muy bien porque has trabajado con muchos. ¿Cómo la has visto evolucionar y qué crees que está sucediendo ahora y por qué realmente vemos en nuestros clientes que las empresas que tienen HR Business Partner, que juntan esa estrategia táctica y operativa, están siendo capaces de hacer cosas que los que no los tienen, ¿no? Ya. Esto al final, fíjate que es algo que vengo reflexionando bastante, ¿eh? Porque yo antes, o sea, tú tenías dentro de las organizaciones ese equipo de HR VPs que al final estaban todo el día resolviendo marrones, ¿vale? Estaban todo el día apagando fuegos, acompañando a ese manager en esa conversación, con esta persona que se quiere ir, gestionando, ¿no? Pues vale, sí, X formación o X planteamiento o incluso la selección, ¿no? Porque tengo una visión y un conocimiento de mi equipo. Pero estoy todo el día resolviendo, no estoy todo el día avanzándome a las necesidades, ¿no? Entonces, para yo como HRVP, que tengo visión al final de mi área, de mi unidad de negocio, de los equipos que gestiono,
pueda avanzar y de realmente ser proactivo, necesito que esos equipos de especialistas que suelen estar a nivel corporativo trabajen para el negocio. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos equipos han estado trabajando para el proceso, para tener información que me permita tomar X decisiones pues, a nivel de compensación, etcétera, pero no han estado trabajando para el negocio. Entonces, claro, ese HRBP no tenía los recursos para poder hacer ese ejercicio, ni la información, ni los datos. Y los procesos que le venían de corporativo la mayoría de las veces, pues su labor era sobre todo hacer de policía, ¿no? Para perseguir a los managers pues, con la performance review o X. Yo creo que esto está cambiando con la tecnología. Y creo además que el tema de la inteligencia artificial aquí va a tener un peso súper importante. Y de ahí que van a poder trabajar unos modelos distintos donde ese HRBP cuente con diferente información y con diferentes recursos para realmente poder hacer negocio y no estar todo el día simplemente resolviendo. Es que eso linka directamente con la parte de proactividad. Creo que la ventana de oportunidad que se abre es que por primera vez en la historia la función de recursos humanos puede ser proactiva, porque si es capaz de estar al lado del negocio, es capaz de estar cerca de las personas y de sus inquietudes y de sus necesidades, y además puede cruzar todos esos datos para poder trabajar de una manera mucho más escalable, va a ser capaz, bueno, cosas que estamos viendo nosotros mismos, de predecir la rotación, de entender tendencias de desarrollo, de saber si tengo la gente adecuada en el lugar adecuado hoy y dentro de 3 meses, y ahí evidentemente recursos humanos da un paso adelante a negocio, porque ahí sí que es un potenciador de la estrategia. Tú puedes querer ser la empresa más innovadora del mundo, pero si no es capaz de llevar las personas adecuadas al momento adecuado, al lugar adecuado, con la formación adecuada, nunca lo vas a ser. Fíjate, el otro día estaba leyendo un artículo también sobre tendencias de liderazgo, un modelo súper interesante, que al final va explicando un poco de todo, ¿no? Pero hablaba una cosa que me llamó mucho la atención y cómo el líder del futuro va a ser gamer, ¿no? O esta mentalidad de gamer. Y es que realmente yo hacía esa analogía con recursos humanos. Creo que van a tener que tener esta mentalidad, porque además cuando juegas en estos entornos tan cambiantes, donde además incluso las posiciones que histórico eran más operativas o más administrativas requieren unos aprendizajes nuevos, requieren unas herramientas nuevas, requieren no menguar en impacto. O sea, quiero decir, es lo que tú decías, cuando no tienes ya una capa clarísima de que bajo la estrategia a la táctica y de la táctica me voy a la operativa, y en esa operativa hay unos tiempos de cambio con unos ciclos mucho más amplios, sino que esto se acorta. Quizá ahora necesito una persona que sabe de inteligencia artificial y mañana necesito una persona en este proyecto que sabe de drones, y tengo que poder jugar con todo ese conocimiento de forma muy ágil y avanzarme para asegurarme que lo tengo dentro del equipo en el momento de madurez que necesito para articular la estrategia de negocio, ¿no? Y esto, de golpe, abre un abanico de posibilidades brutal, claro. En un contexto, además, donde desde 2022 hasta hoy se ha reducido la intención de individual contributors, de empleados que no gestionan equipo, la intención de ser manager se ha reducido en más de un 14%, lo que significa la gente no quiere ser manager, que es algo que a mí me fascina y al final tiene todo el sentido del mundo, porque en este cambio, y muchas veces desde recursos humanos, estamos exigiendo a los managers que sean empáticos, que desarrollen a su equipo, que consigan objetivos, que lo fidelicen, que además entiendan si están en el momento vital adecuado, que generen que estas personas puedan promocionar a otros lugares dentro de la organización, pero a la vez que tengan un contexto de seguridad y de salud. Al final hay un montón de cosas y cada vez, curiosamente, las herramientas son más limitadas, porque escuchaba otro día una broma que me hacía mucha gracia, ¿no? Que al final es real. Los maestros tenían 2, 3 herramientas y una era el látigo, que afortunadamente ya no lo tienen, con lo cual quedan pocas herramientas. Aquí es donde si recursos humanos únicamente se dedica a empujar a los managers, a las managers, a trabajar de esa manera, lo que va a hacer es quemar un activo de la organización que no va a poder recuperar. Y no pensamos sobre esto, cuando al final no se trata, creo que ha habido una evolución, las formaciones, sobre todo hablamos de formaciones de liderazgo, parece que cuando se acababa la formación, si aplaudían, guay, has hecho tu trabajo, si no aplaudían tenías un problema. Ahora no, ahora es, ostras, esto tiene una transferencia al día a día de la persona que es capaz de obtener los resultados que le estamos exigiendo, y qué herramientas tiene alrededor, ¿no? O sea, hemos puesto durante muchos años el foco en qué herramientas tiene, por ejemplo, la fuerza comercial para cumplir sus objetivos, y las herramientas en 20 años han cambiado, que si hubiese un comercial que llegase ahora a ponerse al día después de 20 años, diría, ostras, mi trabajo es completamente distinto y al final el objetivo es vender.
Y sin embargo, el manager tendría más o menos las mismas herramientas. Creo que esa es una de las cosas que a mí más orgulloso me hace sentir, que estamos empujando directamente ese reto y diciendo, no señores, no podemos utilizar las mismas herramientas. O damos un paso adelante y cambiamos de paradigma. No se trata de utilizar una herramienta mejor o peor, es un cambio de paradigma. O cambiamos de paradigma y entendemos que la carga cognitiva de estos líderes se tiene que reducir gracias al tipo de herramientas que tienen para conseguir los objetivos que les pedimos, que al final es negocio. O si no, directamente es que va a haber muchas organizaciones que se van a empezar a oxidar. Hablas con los managers y realmente, o sea, la responsabilidad es brutal. Totalmente. Claro, tú antes tenías organizaciones donde tú promocionabas porque te llevabas X años haciendo un trabajo que probablemente lo hacíamos muy bien y por la propia jerarquía de la organización promocionabas a manager. Lo único que se te exigía es que como tú centralizabas la toma de decisión de ese área, ¿vale? Porque esto era así y así comunicabas hacia arriba y eras tú el que tenía la línea de comunicación con X personas, para arriba y así continuaba toda la cadena. Totalmente. Pues realmente tú eras el experto en el que más sabía de y por tanto gestionabas así tu área. Claro, en el momento en el que ¿vale? Un manager no es esa persona que tiene por qué saber más del equipo, todo lo contrario, te puedes rodear y necesitas personas dentro del equipo que sepan más que tú de determinados temas, ¿vale? Cómo gestionas distintos proyectos, cómo mueves distintos roles y consigues que sea lo más líquido posible para poder avanzarte y hacer pruebas sin necesidad de hacer cambios estructurales muy marcados que te den poca flexibilidad, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, o sea, veo muchas veces cuando hablas con las empresas como cómo podemos hacer una NPS de empleado evaluando al manager, etcétera. Claro, al final el que está completamente expuesto, el que es responsable de la satisfacción del equipo, el que es responsable del crecimiento del equipo, el que es responsable de los resultados del equipo, es esa capa de middle management. Y además ves un salto muchas veces enorme entre esa capa de middle management y el C-level, ¿no? O sea, realmente. Entonces, claro, es donde necesitamos enfocar, porque si no les pones recursos a estos managers para acompañarles en esa gestión y no repartimos la responsabilidad, que al final es lo principal, es imposible. O sea, lo que sucede es lo que tú dices, que cada vez te encuentras más personas que no quieren ser managers, huyen de ello, están muy a gusto como están. Hay otras formas de crecer, de ganar contexto, de coger otros proyectos que te estimulen más sin necesidad de exponerte de esa manera, claro. Incluso lo vemos en muchos de nuestros clientes cuando hablamos sobre el porqué de la rotación, te hablan del feedback, de la calidad del feedback, etcétera. Y dices, ya, pero ostras, la organización, ¿qué sistemas provee a los propios managers, incluso a los individual contributors para trabajar el feedback? Porque el feedback 360 yo creo que es una cosa que podemos decir que claramente, tal y como se aplica, no tiene ningún sentido. O sea, estamos haciendo a las personas pintar la Torre Eiffel desde un montón de ángulos totalmente distintos con estilos pictóricos totalmente distintos. Al final, sí, vas a tener una foto, pero vas a tener una foto que no refleja la realidad. Porque si nosotros mismos, que cuando hablo de nosotros digo el colectivo de recursos humanos, que quien más, quien menos se ha formado, sabe la importancia de que el comportamiento sea visible, repetible en el tiempo, etcétera. Te cuesta, o sea, cuando vas a hacer una evaluación de una persona, si nosotros no estamos prácticamente preparados para hacer esto, ¿cómo vas a pedir a una persona que te haga una evaluación? Porque sí, marcar, ¿no?, en una cajita esto sí, esto no, cuando sabes la cantidad de sesgos que están aplicando aquí. Sesgos y el para qué. Es decir, si yo no soy capaz de contextualizar, tampoco soy capaz de evaluar. Si yo, muchas veces, ¿no? Y esto es lo que criticamos un montón también de los sistemas de competencias al uso, comunicación en un nivel 3, ¿para qué? ¿Qué buscamos conseguir? ¿Cuál es el objetivo último de tu rol? ¿Qué estás tratando de impactar? Porque en función de eso valoraremos si estamos consiguiendo o no el impacto que queremos conseguir con esa comunicación. O sea, entonces, al final se han creado como muchos sistemas muy estructurados y a veces muy poco flexibles, o luego nos hemos pasado a sistemas ultra flexibles que es como, bueno, pues cada uno que haga lo que quiere y por tanto nadie hace nada al final, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de por qué la gestión por competencias no tiene sentido en el contexto actual. Me lo contaban el otro día y me parecía maravilloso. Dirección financiera, gestión por competencias en su evaluación, capacidad de comunicación, ser capaz de desarrollar Y una persona puntuaba siempre bajo, ¿no? Y al final le dicen, oye, esto hay que trabajar, hay que mejorar. Y dice, ya, pero si es que yo en las reuniones me pagan por estar callado. Si yo tengo que dar poca información, pero muy clara.
Si yo cuando voy a hablar con un banco lo que necesito es darle certidumbre, yo puedo hacer un discurso de 15 minutos, pero yo necesito decir este dato en el idioma que el que tengo enfrente lo entienda. Y eso es un ejemplo 100%. muy tonto, pero de una realidad constante. Y te vas a ventas y ves cosas muy similares, cuando lo que nos interesa es, por un lado, claridad de expectativas, qué comportamientos, qué cosas se espera conseguir de mí, y por otro lado, bueno, cómo me apoyas como manager para que yo pueda crecer en esta dirección, qué retos nos ponemos, cómo evolucionamos. Dame retroalimentación incluso. Oye, vamos a hablar con compañeros que me ven para que me retroalimenten sobre una cosa muy específica que necesito, no sobre 25 competencias que el otro igual ni te ha visto, ¿no? Sí, de hecho, hay las cosas que vemos mucho en los equipos de managers cuando montamos los programas de liderazgo, es que en las sesiones que trabajamos de forma grupal se genera un ambiente como de mucha descarga emocional y mental, ¿no? O sea, de golpe sienten que tienen como un grupo de apoyo. Es muy heavy, Totalmente. pero es así, ¿eh? O sea, un espacio seguro donde además pueden compartir, donde se dan cuenta de que hay otras personas que están pasando por los mismos retos que ellos. El nivel de exigencia que tienen es brutal y la carga que llevan a las espaldas es muy marcada. Entonces, claro, yo puedo hacer una formación que salgas de allí, como decías, ¿no? O sea, todo el mundo aplaude, súper inspirado, todo el mundo es súper conectado, pero es que luego tengo que ir a mi realidad y tengo que sentarme con una persona que lleva pidiéndome una subida 6 meses, que considero que no está generando el resultado, que me siento entre la espada y la pared y soy el único que puede dar la cara con los procesos que tiene generados la empresa. O que llegó a mi equipo hace 3 semanas y que tengo cero visibilidad sobre de dónde viene y a dónde va. Justo. Entonces, al final, ahí el rol del HRVP, volviendo un poco a lo que hablábamos, es que decir, el rol del HRVP era estar lo más cerca operativamente, en el mejor de los casos, ¿eh? Luego había, evidentemente, como en todas las profesiones, hay gente que lo aplica mejor y peor, pero en el mejor de los casos era estar cerca del negocio y poder de una forma pues pequeñita ir acompañando eso, ¿no? Y tener conversaciones con esos managers y tener conversaciones con esos equipos y conocerse a todo el mundo y saber de qué pie coger a cada uno. Y de ahí también saber qué le motiva a cada uno y por tanto si se me abre una oportunidad aquí y todo de forma como muy manual y muy informal en realidad, ¿no? Pero lo que estamos buscando ahora, que es que con todo el uso de la tecnología, eso se puede escalar y se puede elevar de forma espectacular, claro. Y hablemos de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos. ¿Qué tenemos en el laboratorio, Laura? Qué melón, ¿eh? Sí. Qué melonazo el tema de la inteligencia artificial como concepto. Venga, y si quieres hablamos de 2 cosas. ¿Qué tenemos en Fresh? ¿Qué es lo que tenemos en laboratorio? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? ¿Y qué cosas crees que van a suceder en paralelo que estás viendo por ahí? Cosas que vayan a suceder en paralelo, o sea, estamos en un momento maravilloso para cualquier persona que disfrute aprendiendo con el cambio, con los retos. O sea, es una gozada el momento que estamos viviendo en este sentido, ¿no? Porque es continuo, o sea, es continuo el que aparezcan, evidentemente, opciones más válidas, menos válidas, opciones que encajan más o menos con tu... Grados de madurez. Exacto. Estamos en primero de inteligencia artificial, absolutamente Exacto. todos. Pero es apasionante porque, claro, te permite todas esas microsoluciones, le puedes dar escalabilidad a la vez que individualidad. Entonces, es una maravilla. O sea, una de las cosas que nosotros estamos trabajando mucho es que, por ejemplo, cuando nosotros montábamos los programas de liderazgo, tú los trabajas directamente con la empresa, ¿no? Y la empresa te dice, bueno, pues primero te contrata recursos humanos, con el miedo siempre de no sobrecargar más todavía a los managers que ya tienen unas agendas apretadísimas, que tienen 1000 cosas encima, etcétera. Entonces, necesito capacitarlos, pero no les puedo quitar mucho tiempo, pero tiene que ser algo que les enganche y algo que les sea muy útil. Entonces acabas con ese miedo acortando unos programas que no generan el cambio que estás buscando. Has hecho check y has invertido X en formación y esos managers se llevan unos conceptos más o menos aterrizados, sí, pero no has hecho el cambio de comportamientos que estabas buscando, no has integrado, has permeado esas habilidades dentro del equipo, no has generado cambio en esos equipos, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo con la inteligencia artificial tú puedes customizar, individualizar todo eso. O sea, ¿qué te está doliendo a ti como manager? ¿Cuál es tu punto de partida? Y de ahí podemos trabajar unos programas que nos permitan llevarnos eso, además, al día a día del equipo, a los retos que tú estás teniendo con tu equipo en función de su momento de madurez, de los objetivos que tenéis de negocio, del feedback que estás... O sea, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar ahí en ese sentido, ¿no? Y alineado con eso,
ese acompañamiento al manager. Es decir, estamos hablando de esa carga brutal cognitiva que tienen, primero porque no saben por dónde empezar muchas veces, tienen que dar feedback. ¿Sobre qué? Segundo, ¿no? ¿Cómo articulo ese feedback para que genere el impacto que busco que genere? Y tercero, ¿cómo me aseguro que van sucediéndose cosas individualmente en las personas del equipo y en el equipo en su totalidad detrás de cada una de esas conversaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos experimentando mucho con la inteligencia artificial ahora es cómo hago ese acompañamiento, cómo ser ese acompañante real del manager para que mejore la cantidad, la calidad y sobre todo los resultados. Una de las cosas que yo creo que estamos descubriendo es que de una manera o de otra, mejor o peor, con un modelo más específico o menos, pero la inteligencia artificial va a ser usada absolutamente por cualquier organización, porque va a ser, tienes Microsoft que lo está haciendo llegar absolutamente a todo el mundo a través de Teams, o sea que al final va a llegar, pero probablemente no sea tanto usar o no usar inteligencia artificial, sino qué tipo de contextos creas y le das a esta inteligencia artificial. Y aquí hay dos ejes que se cruzan, que es flexibilidad y escalabilidad, como tú decías. Si somos capaces de dotar de escalabilidad a la flexibilidad, evidentemente nos convertimos en un área totalmente proactiva, ¿no? Porque en nuestro caso tiene muchísimo sentido. Por eso los servicios perviven en recursos humanos, porque al final, durante muchísimos años, o eras flexible o eras incapaz de generar impacto. De hecho, el gran problema que tienen los SaaS tradicionales es que han instaurado una dictadura de no sigues tu proceso, sigues mi proceso. Y como sigues mi proceso, al final acabamos todas las organizaciones haciendo una performance review al año cada 6 meses y de ahí me voy al salario y de ahí tal. Ya, pero es que mi negocio igual no necesita eso. Necesita gente que crezca, que evolucione, que esté en el momento vital adecuado para asumir X retos. Si somos capaces de construir cosas que sean flexibles para entender todas esas casuísticas, pero que además, cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de ser capaces de llegar a donde hay que llegar, ¿no? Que es a esa conversación, a esas necesidades, a esas motivaciones, el futuro, más que esperanzador, yo veo apasionante. Sí, porque a través de la inteligencia artificial potencias lo humano. Hay muchas personas que yo creo que tienen miedo, ¿no? De que de alguna manera nos despersonalice. O sea, va a haber una forma distinta, evidentemente, de comunicarnos, pero yo creo que nos va a permitir potenciar las relaciones. A día de hoy, una organización son personas relacionándose. Ha sido uno de los retos principales de recursos humanos. Tú, dentro de finanzas, tienes un scope clarísimo, que es dar fiabilidad al negocio en el financiero. Dentro de marketing tienes un scope clarísimo, ¿no? Pero recursos humanos ha sido un poco owner de todo y de nada a la vez, ¿no? No tenía un área de negocio clara. Pero las personas son todo. Las personas son el negocio, pero las personas a la vez no le pertenecen a recursos humanos ni le pertenecen a nadie tampoco, ¿no? Entonces, al final yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poder acompañar que esas relaciones se den de una forma distinta y que todo se potencie también dentro de la organización. A mí me parece apasionante, la verdad.